mundial y local de la actividad económica, y todo eso con el agregado de una situación económica en Venezuela que más o menos tiene esta apariencia, ¿no? Tenemos más de 30 meses de hiperinflación, una desvalorización de la moneda que desde la liberación del control de cambio más o menos alcanza un 5.000%, con una inflación acumulada desde esa misma época de un 800.000%, un índice de inflación en los 6 meses que van del año 2020 que ronda un 10.000%, 26 trimestres de depresión económica, una caída sostenida del Producto Interno Bruto que ronda alrededor del 70%, 27 decretos de emergencia económica desde 2016, perdón, un salario mínimo mensual equivalente a $2, con una canasta básica de alimentos, bienes y servicios que ronda los $300. El cierre aproximadamente de 370.000 empresas en los últimos 20 años, pues, y una noticia terrible que acaba de dar el Fondo Monetario Internacional, que bueno, somos el tercer país más pobre del continente después de Nicaragua, solo superados por Nicaragua y Haití, ¿no? Un club que ustedes entenderán pues al que nadie quiere pertenecer, ¿no? Entonces, estas cifras espeluznantes que supuestamente provienen de la llamada guerra económica, pero que bueno, a nuestros efectos es necesario tener en cuenta para sustentar debidamente las consecuencias de la pandemia en la situación fiscal de los contribuyentes. La segunda cuestión que quiero decir preliminarmente es que las pérdidas fiscales pueden tener diversos orígenes. Estas pueden ser pérdidas netas de explotación, pérdidas de bienes del activo fijo destinado a la producción de la renta, pérdidas de inventario, pérdidas por deudas incobrables, pérdidas derivadas del ajuste por inflación, pérdidas en la enajenación de acciones, pérdidas por la renuncia o cesión de concesiones mineras, pérdidas cambiarias, pérdidas por inversiones en zonas de baja imposición fiscal, pérdidas derivadas de la cesión de crédito fiscal y, bueno, la pérdida del patrimonio que obliga a su reposición, ¿no? La doctrina venezolana ha tratado este tema muy bien y lo ha hecho de manera exhaustiva. Hago referencia, por ejemplo, a los trabajos de Juan Corodi, publicados en los 70 años del impuesto sobre la renta en Venezuela, homenaje a Armando Montilla, en las memorias de las 16ª Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario también, el trabajo de Juan Carlos Castillo en la revista de Derecho Tributario número 110 y en las memorias de las 16ª Jornadas de Derecho 16ª Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, el trabajo de Alessandra Montaña en el libro de los 60 años del impuesto sobre la renta, el trabajo de Humberto Romero Musi en las memorias de las 16ª Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, la relatoría de Manuel Iturbe en esas mismas jornadas y la colaboración de Taormina Capello en el libro, en el manual venezolano del derecho tributario, de manera que este es un tema que ha sido extensivamente tratado, ¿no? Yo me referiré a algunas pérdidas, además de las pérdidas netas de explotación, pues que van a estar totalmente relacionadas con este problema. Me voy a referir a unas pérdidas que van a estar directamente relacionadas con esto que he llamado la singularidad. Y después de haber mencionado toda esa doctrina, yo diría que el único valor agregado que yo puedo dar aquí es tratar ese tema en el contexto de esto que nos está pasando, ¿no? Entonces voy a hablar de la pérdida de los activos fijos afectados directamente a la producción de la renta, de las pérdidas accidentales de inventario, las pérdidas no accidentales de inventario por razones de expiración, obsolescencia, descomposición, inutilidad sobrevenida, etcétera, y las pérdidas por deudas incobrables. Creo que antes de abordar cada una de estas pérdidas y su regulación en la ley, conviene recordar que el impuesto sobre la renta, y parece una perogrullada, pero hay que decirlo, es un tributo que grava la renta neta, no el ingreso bruto ni la renta bruta, sino la renta neta. Y esta, de acuerdo con el artículo 4 de la ley de impuestos sobre la renta, es todo incremento que se produzca luego de restar de los ingresos brutos los costos y deducciones admitidos por la ley. Y dentro de esas deducciones, naturalmente, están las pérdidas que son resultados económicos negativos que potencialmente pueden ocurrir en cualquier actividad económica, ¿no? Entonces, quisiera comenzar por tocar un tema general que atañe a la mayoría de las pérdidas
deducibles, que es muy importante y sobre el cual autorizada doctrina ya ha opinado suficientemente. Me refiero al trabajo de Ronald Evans, publicado en el libro conmemorativo de los 60 años del impuesto sobre la renta. Ustedes saben que el segundo aparte del artículo 4 de la ley de impuestos sobre la renta y el muy confuso artículo 4 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta impiden que las pérdidas extraterritoriales se imputen contra ingresos territoriales. Y eso, como ha dicho la doctrina, es una violación de los principios constitucionales de capacidad contributiva y de los principios de renta mundial, de neutralidad en la exportación de capitales y de globalidad de la renta, ¿no? Si hemos escogido el sistema de renta mundial desde 1999 para los ingresos gravables, también debe acogerse este sistema para todas las minoraciones de la base imponible y en especial para las pérdidas, sobre todo ahora que los resultados económicos adversos son globales. Porque este problema de COVID-19 es un problema global, un problema mundial. Si no se hace así, habría una aplicación sesgada, desequilibrada e incongruente del sistema de renta mundial. Una limitación entonces que viola el principio de capacidad contributiva, como dije antes, porque al impedir que se imputen pérdidas extraterritoriales con ingresos territoriales, a pesar de haber ocurrido un quebranto real, se grava una renta inexistente o lo que es lo mismo, no se grava el verdadero resultado neto. Ya entrando en materia, hablemos entonces de las pérdidas del activo fijo. El artículo 27.6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta permite la deducción de pérdidas sufridas en los bienes que constituyen el activo fijo destinado a la producción de la renta por caso fortuito o fuerza mayor, que no hayan sido lógicamente compensadas por seguro u otras indemnizaciones y siempre y cuando dichas pérdidas no sean imputables al costo. En cuanto a los bienes que abarca la norma, se ha opinado que como la misma no distingue entre bienes tangibles e intangibles, también los bienes intangibles resultarían incluidos en esta pérdida de activo fijo, ¿no? Aunque resulte un poco complejo imaginar cómo esto podría ocurrir, la verdad es que la singularidad puede provocar y ya ha provocado, de hecho, pérdidas de bienes intangibles. Solo imaginemos por un momento la cantidad de derechos de explotación y licencias que en la industria del entretenimiento no pudieron ser ejecutadas en el caso de producciones musicales y cinematográficas, de giras, conciertos, exposiciones, entre otras. Un claro ejemplo lo tenemos en la postergación de los Juegos Olímpicos que iban a comenzar el 23 de julio en Japón, ¿no? Ahí la cantidad de intangibles que se han perdido es gigantesca, ¿no? Por lo que respecta a la afectación de estos bienes a la producción de la renta, que es una frase usada por el artículo 27.6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y por el artículo 64 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, creemos que la misma debe entenderse en una forma amplia y por lo tanto comprensiva de la totalidad de los bienes que están determinados para cumplir alguna función, aunque sea mediata o indirecta, en el proceso de generación de la renta. Aquí no caben interpretaciones restrictivas conforme al artículo 5 del Código Orgánico Tributario, porque esto no es un beneficio o incentivo fiscal, sino la determinación sobre base cierta de la renta neta fiscal, para lo cual es indispensable la consideración de las pérdidas que son sustraendos necesarios, como he dicho antes, de la renta bruta, ¿no? La Ley de Impuestos sobre la Renta señala otro requisito que es completamente justificado y es que la pérdida deducible es aquella no compensada por seguros u otras indemnizaciones. Lo importante no es si el bien está protegido por un seguro, sino si la indemnización de la pérdida se ha producido efectivamente. Lo que son, por supuesto, dos cosas totalmente distintas, ¿no? Obviamente puede saberse de antemano si esa pérdida no será reparada porque simplemente el bien no está asegurado, no está cubierto por la póliza y en esos casos el requisito se entiende probado inmediatamente. Pero si el bien y el siniestro entran dentro de la cobertura, pero la indemnización no se ha producido efectivamente, nada tiene que probar el contribuyente porque no haber recibido la indemnización es un hecho negativo que no es objeto de prueba.
Y además, la carga de la prueba siempre la tiene aquel para el que es más fácil probar por el llamado principio de facilidad de la prueba. Y en este caso, para la administración tributaria, es muy fácil demostrar que el contribuyente sí recibió la indemnización y que en consecuencia no procede de la deducción de la pérdida, ¿no? Esto lo ha entendido así afortunadamente la jurisprudencia en decisión número 1595 del Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, de fecha 29 de febrero de 2012 en el caso Coca-Cola FEMSA. En cuanto al origen de la pérdida, lo único relevante es que el evento que se produce sea ajeno a la voluntad del contribuyente, imprevisto e insuperable. No hay duda alguna de que la singularidad, este problema que estamos enfrentando, encaja perfectamente aquí porque es un evento totalmente ajeno a la voluntad del contribuyente, imprevisible e invencible, ¿no? Por otro lado, la referencia que hace la norma al caso fortuito y a la fuerza mayor no debe ser entendida como una enumeración taxativa, sino enunciativa, porque no es racional que se admitan unas causas extrañas no imputables y otras no, cuando que todas las causas extrañas no imputables, caso fortuito, fuerza mayor, hecho del tercero, culpa de la víctima, hecho del príncipe, comparten las mismas circunstancias, ¿no? El artículo 64 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta excluye la deducción de las pérdidas de bienes destinados a la producción de rentas exentas o exoneradas, ¿no? Cuando lo cierto es que esta limitación no está en la Ley de Impuestos sobre la Renta. La doctrina ha dicho, y yo lo comparto, que esto es una extralimitación del reglamentista, que bueno, en mi opinión viola directamente el artículo 236.10 de la Constitución, que es el que consagra la potestad reglamentaria del Ejecutivo Nacional, porque aquí se altera sin duda alguna el espíritu, propósito y razón del artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que no hace esta distinción que sí hace el reglamento. Se ha afirmado también que el parágrafo tercero del artículo 64 del reglamento contradice la ley al señalar que debe declararse como ingreso a los fines de su gravamen el exceso que resulte al restar del monto obtenido por concepto de indemnización la pérdida realmente sufrida en los bienes destinados a la producción del enriquecimiento, habida consideración de la depreciación o amortización acumulada. Más allá del problema del exceso reglamentario que desde luego existe, nos parece que esta norma viola el artículo 14.5 de la ley porque la indemnización es un ingreso exento, a menos que la pérdida del bien hubiese sido incluida en el costo o en las deducciones, en cuyo caso la indemnización sería un ingreso bruto. Hablemos ahora de las pérdidas de inventario. Estas pérdidas pueden ser involuntarias o imprevistas o producto de una decisión del contribuyente en virtud del estado o la situación del inventario. En cuanto a las involuntarias o imprevistas, las pérdidas relativas a los bienes que no son parte del activo fijo, sino que forman parte del inventario, estas son deducibles conforme a la interpretación a contrario sensu del parágrafo 19 del artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y según se deduce también del artículo 64 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta y del artículo 1, parágrafo único de la Providencia del CENIAT número 0391 del 11 de mayo de 2005. Siempre, por supuesto, que se cumplan los requisitos del artículo 27.6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Aquí se trata de pérdidas que pueden ocurrir en el inventario por un evento ajeno a la voluntad del contribuyente, como robos, hurtos, saqueos, que bueno, los saqueos son robos colectivos o como consecuencia de otros eventos involuntarios, imprevistos e inevitables. La pérdida es perfectamente deducible si proviene, como he dicho, de causas extrañas no imputables y la singularidad encaja perfectamente aquí, si no ha sido imputada al costo, si no ha sido compensada por seguros u otras indemnizaciones y si se trata de un bien afectado a la producción del enriquecimiento. Lo que voy a decir aquí es casi una perogrullada. Me parece que se ha parado el video aquí.
Sí, Luis, No tengo video todavía. dame un segundo, Luis. ¿Cómo no? Bueno, estos son los gajes del oficio de las teleconferencias. Una vez cuando llegué al 70. Ok, aquí estoy de nuevo. Bueno, lo que estaba diciendo que lo que voy a expresar es casi una perogrullada, pero quisiera recordar que en este caso de las pérdidas accidentales de bienes del inventario no es necesaria la autorización a la que se refiere el artículo 64 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, porque naturalmente esto es un evento ajeno a la voluntad del contribuyente, ¿no? Lo único que sí es necesario es que el contribuyente notifique a la administración tributaria dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que ocurrió el evento. La providencia no dice si estos días son hábiles o son continuos, pero obviamente por aplicación del artículo 10.2 del Código Orgánico Tributario y 42 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, estos días se cuentan por días hábiles, ¿no? Eh, eh, Aunque la norma no lo dice, es lógico que ese plazo no puede comenzar sino hasta el momento en que el contribuyente se entera que ha ocurrido esta pérdida accidental del inventario. Una cosa que es muy importante ahorita porque la gente no está en sus locales de trabajo, en los sitios donde realiza la actividad económica. Por otra parte, en el caso de la pandemia COVID-19, este plazo no debería correr en este momento por aplicación de lo establecido en los artículos 10, parágrafo único y 162 del Código Orgánico Tributario y 42 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, 166 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y la disposición transitoria sexta del decreto de alarma y sus prórrogas, ¿no? Sobre este tema de la suspensión de los procedimientos administrativos, recomiendo muy especialmente que lean el trabajo de Serviliano Abache, que él ha puesto creo que en LinkedIn, y otro de Eduardo Meyer, que Eduardo pues me ha hecho el honor de permitírmelo publicar en mi página web, ¿no? Son unos trabajos muy interesantes y ahí está desarrollado exhaustivamente este tema de la paralización de los procedimientos. La providencia señala además que el sujeto pasivo debe presentar pruebas de los hechos que han ocasionado la pérdida del inventario por todos los medios admitidos en derecho. Pero si estamos hablando de pérdidas de inventario que tienen su origen en la singularidad, es importantísimo entender qué debe probarse y qué no debe probarse. La pandemia no se prueba porque es un hecho notorio. Lo hemos dicho muchas veces. El decreto de alarma y sus prórrogas y todas las regulaciones surgidas con ocasión del mismo tampoco se prueban porque es derecho y el derecho no se prueba. Lo que debe probarse es la pérdida del bien y la relación de causalidad entre la singularidad y esa pérdida de ese bien. Otro supuesto de pérdida distinto del anterior, también de inventario, pero distinto del anterior, es desarrollado por el parágrafo 19 del artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y el parágrafo 4 del artículo 64 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que es el caso donde el inventario debe destruirse porque ha expirado, es obsoleto, está en estado de descomposición o se ha vuelto inútil sobrevenidamente, ¿no? El parágrafo 19 del artículo 27 dice que no se admitirá la deducción de pérdidas por destrucción de bienes de inventario de bienes destinados a la venta, ni tampoco la de activos fijos destinados a la producción de la renta, que no cumplan con las condiciones señaladas en el numeral sexto del presente artículo. A partir de una interpretación literal de la norma, se ha dicho que las pérdidas provenientes de la destrucción de inventarios no son deducibles porque el enunciado normativo está dividido con un punto y coma. Pero si nos atenemos a esa interpretación literal de la norma, resulta que el uso del adverbio tampoco supone que una oración o un sintagma
en una oración o en un sintagma quedan incluidos en una negación hecha con anterioridad las dos partes de esa oración. Es decir, que las dos partes de la oración o el sintagma están unidas y forman parte de una misma idea. Entonces, en este caso, debe entenderse que no se admite la destrucción de inventarios o de bienes destinados a la venta, ni tampoco de activos fijos destinados a la producción de la renta que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 27.6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Pero debemos decir, más allá de la interpretación literal de la norma, que resulta que desde el punto de vista teleológico no es posible rechazar el descargo de estas pérdidas si de lo que se trata es de determinar sobre base cierta la verdadera renta neta del sujeto pasivo, ¿no? La verdad es que la reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta ocurrida en el 2014, que ha sido sumamente criticada por la doctrina, sometió la deducción de estas pérdidas a los mismos requisitos establecidos para la pérdida de bienes que forman parte del activo fijo. Es decir, que se trata de bienes destinados a la producción de la renta, que la pérdida provenga de caso fortuito o fuerza mayor, que no haya sido indemnizada por seguros y que no se haya imputado al costo. La doctrina ha dicho que el origen de este cambio es el criterio reiterado de la administración tributaria de que no son admisibles las pérdidas por destrucción de inventario que provienen del vencimiento del bien perecedero, porque entienden que ese vencimiento es un riesgo propio del negocio o en todo caso proviene de la culpa, de la imprudencia, negligencia o impericia del contribuyente que no manejó adecuadamente sus inventarios. Yo coincido con la doctrina que al respecto ha expresado que no es cierto que la expiración, obsolescencia, descomposición o inutilidad sobrevenida de productos que forman parte del inventario de un contribuyente sea un evento que proviene de la negligencia, de la impericia o de la imprudencia del sujeto pasivo y que por lo tanto es solo este el que debe asumir las consecuencias negativas de su actuación culposa. La realidad, como ha afirmado la doctrina, es que nadie administre y gerencie un negocio con la intención de perder mercancía. Y cuando el contribuyente se ve forzado a destruir el inventario es sin duda por un evento ajeno a su voluntad que no pudo prever y que es insuperable. Por supuesto, habrá que examinar cada caso en particular, pero no se puede establecer una regla general de que todas las destrucciones de inventario son a causa de la negligencia del contribuyente. Sobre todo en Venezuela, que la producción de cualquier cosa y el manejo de inventarios es una actividad heroica, un verdadero reto. Y más ahora en medio de esta pandemia y todo lo que ha derivado de la misma, porque aquí puede presumirse, salvo prueba en contrario, que toda destrucción de inventario que se haya producido desde que se declaró el estado de alarma, mientras este se mantenga y mientras perduren sus secuelas, es una situación completamente ajena a la voluntad de los sujetos pasivos de la imposición. En este caso de estas pérdidas de inventario, sí es necesaria una autorización de la administración tributaria y el procedimiento y los requisitos de esa autorización están en la Providencia 0391, ¿no? Dentro de este procedimiento se contempla la designación de un funcionario de la administración tributaria que va a presenciar la destrucción del inventario y a dejar constancia de eso en un acta fiscal. Pero por razones de salubridad pública, el contribuyente puede proceder a destruir el inventario en presencia de un funcionario facultado para darle fe pública, un juez, un notario, etcétera, previa notificación de eso a la administración tributaria, ¿no? Durante la declaratoria del estado de alarma, este es uno de los procedimientos administrativos que debía entenderse suspendido porque existe imposibilidad de designar ese funcionario de la administración tributaria y probablemente también sea imposible acudir a un funcionario capacitado para otorgar fe pública o como un juez, un notario, un registrador para que presencie la destrucción de esos inventarios. Podría solicitarse esa autorización
a través de un correo electrónico enviado a la Administración Tributaria de conformidad con el artículo 2 de la Providencia 0391, pero si median razones de salubridad pública y ante la imposibilidad de que se designe a un funcionario de la Administración Tributaria o un juez, un notario, un registrador para que presencie la destrucción, podría dejarse constancia de la misma con la presencia, por ejemplo, es una idea de 5 testigos, aplicando por analogía el artículo 853 del Código Civil, que se refiere al testamento, que no puede ser registrado y se otorga entonces frente a testigos. En este caso, de acuerdo con el artículo 855 del Código Civil, todos los testigos deben firmar el acta y 2 al menos de los 5 testigos tienen que reconocer luego su firma en esa acta frente a un juez dentro de los próximos 6 meses, y por supuesto en este caso el contribuyente también tiene que firmar el acta y reconocer la firma de la misma frente a un juez dentro de los 6 meses siguientes a que ha ocurrido la destrucción del inventario. Y en cuanto al punto de la salubridad pública, bueno, hay casos en los que esto es así por antonomasia, como por ejemplo la destrucción de medicina o la de alimentos perecederos. Nadie en su sano juicio puede entender que la destrucción de inventarios en estos casos no es un asunto de salubridad pública, cuando se trata, por ejemplo, de alimentos descompuestos o no aptos para el consumo y de medicinas vencidas. Aquí no hay nada que probar, ¿no? La salubridad pública, o mejor dicho, la afectación de la salubridad pública es un hecho absolutamente notorio que no requiere pruebas. Desgraciadamente la jurisprudencia así no lo ha entendido. Pueden consultar una sentencia del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, la número 1373 del 20 de marzo de 2015 en el caso Pfizer de Venezuela. Bueno, la singularidad también va a provocar pérdidas derivadas de obligaciones no cumplidas de la más diversa naturaleza, ¿no? Fiscalmente hablando, esos incumplimientos van a dar lugar a creencias incobrables que pueden ser descargadas si cumplen con los requisitos del artículo 27.8 de la Ley de Impuesto a la Renta, pero el punto es precisamente que la aplicación de esos requisitos debe hacerse de modo que el tributo recaiga realmente sobre la manifestación de capacidad económica escogida por el legislador, que insistimos ad nauseam es la renta neta, por lo que necesariamente tiene que admitir la deducción de aquellos eventos que impactan el enriquecimiento neto. El primer requisito es que estas deudas provengan de operaciones propias del negocio. Pero esta vinculación entre la pérdida deducible y las actividades propias del negocio mal interpretada puede conducir a que se rechacen pérdidas que, si bien no están nítidamente vinculadas al negocio propiamente dicho, sí que afectan el enriquecimiento neto global del contribuyente. Debe recordarse aquí que el impuesto sobre la renta es un tributo que se determina a partir del ingreso bruto global del contribuyente en los términos amplísimos del artículo 16 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, es decir, que cualquiera sea el origen del ingreso, la actividad que lo produce y su carácter regular o irregular. El impuesto sobre la renta no es un tributo que grava la actividad económica como el impuesto municipal a las actividades económicas, sino que grava los incrementos patrimoniales experimentados por el sujeto pasivo después de restar de los ingresos brutos los costos y las deducciones admitidas por la ley. Entonces, a los fines de la deducibilidad de una pérdida por una cuenta incobrable, lo importante es preguntarse si el ingreso derivado de la cuenta por cobrar sería grabado con el impuesto sobre la renta. Y si la respuesta es afirmativa, entonces la pérdida de ese ingreso tiene que ser deducible. El segundo requisito confirma lo que acabo de decir, porque para que la pérdida sea deducible, su monto debe haber sido tomado en cuenta para computar la renta bruta declarada. El tercer requisito es el más complejo porque requiere que la cuenta incobrable se haya descargado en el año gravable en razón, dice la ley, de la insolvencia del deudor y de sus fiadores, o porque su monto no justifique los gastos de cobranza. La jurisprudencia ha interpretado erróneamente este requisito
como se puede observar en la sentencia 01079 de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 26 de junio de 2007 en el caso Banco Caracas, en la que dice que el contribuyente debe probar que su deudor o sus fiadores se encuentran en total insolvencia patrimonial, agregando, por cierto, menciones que no tiene la ley, ¿no? Como total y patrimonial, ¿no? Algunos piensan que la expresión insolvencia del deudor y sus fiadores que usa la ley de impuestos a la renta se refiere a que ambos estén en alguno de los procedimientos concursales que regula el Código de Comercio, que como ustedes saben son el atraso y la quiebra. Yo no estoy en lo absoluto de acuerdo con eso. Sí, es bastante curioso, pero si ustedes revisan los artículos 898 y siguientes del Código de Comercio, se darán cuenta que este no asocia la insolvencia al estado de atraso o a la quiebra, pero lo que es más interesante todavía es que en el caso del atraso, el Código de Comercio venezolano, que sigue el modelo francés, lo define como la situación del comerciante cuyo activo exceda positivamente su pasivo, pero que por falta de numerario, debido a sucesos imprevistos o a causa de cualquier otro hecho excusable, se ve en la necesidad de retardar o aplazar sus pagos, por la cual le pide al juez de comercio que le autorice a proceder a la liquidación amigable de sus negocios bajo el control y supervisión de un síndico que designa el juez y una comisión integrada por los tres principales acreedores, ¿no? Fíjense que el comerciante en estado de atraso no es patrimonialmente insolvente, porque su activo excede de su pasivo, pero lo que tiene es un problema de caja. Además, el propósito fundamental del atraso es que el comerciante liquide la sociedad y satisfaga, o por lo menos los activos de la sociedad, y satisfaga a todos sus acreedores. Entonces es evidente que el estado de atraso no puede tener ninguna relación con la cuenta incobrable a los fines del impuesto sobre la renta. En cuanto a la quiebra, que puede ser fortuita, culpable o fraudulenta, la quiebra fortuita es la que proviene de casos fortuitos o fuerza mayor que conducen al comerciante a la cesación de sus pagos y a la imposibilidad de continuar sus negocios. La quiebra la solicita el comerciante fallido o cualquiera de sus acreedores, pero la quiebra, al igual que el estado de atraso, tiene como propósito esencial satisfacer a los acreedores con los activos que queden de la sociedad, de manera que tampoco tiene nada que ver con la cuenta incobrable a lo que se refiere la ley de impuestos sobre la renta. En todo caso, el legislador jamás habla de quiebra y atraso, ¿no? Nosotros pensamos que este supuesto al que se refiere la ley es simplemente el caso donde el deudor no está en capacidad de pagar y el acreedor no está en capacidad de exigir el cumplimiento de la obligación. Imaginemos, por ejemplo, el caso de una firma de servicios profesionales. Aquí estamos muchos prestadores de servicios profesionales que ha prestado servicio a una empresa extranjera que decide irse del país y no paga sus facturas pendientes. Deja aquí una sucursal, una subsidiaria, pero totalmente dormant, totalmente inactiva y no hay bienes que ejecutar. Aquí no hay insolvencia por ninguna parte, sin embargo sí que hay una cuenta incobrable. O el caso de una empresa de servicio turístico que en diciembre contrató unos paquetes turísticos, recibió para Semana Santa y verano, recibió el 50% del pago, pero el otro 50% del pago no lo va a recibir nunca por todo lo que ha ocurrido. Ahí no hay insolvencia de nadie, pero lo que sí hay es una cuenta incobrable, ¿no? El segundo requisito de la ley es que la recuperación de la cuenta por cobrar no justifique las gestiones de cobro. Bueno, esto es un requisito absolutamente subjetivo que depende de variadas circunstancias como el tamaño del acreedor, su situación financiera, el costo-beneficio de las gestiones de cobro, de la existencia o no de bienes que hagan posible que sean ejecutables, que hagan posible la ejecución forzosa de la creencia, entre otras consideraciones. Bueno, ya para concluir, la deducción de las pérdidas sufridas, cualquiera que sea su origen, va a suponer la necesidad de probar situaciones. De hecho, ¿no? Esta prueba se divide en tres aspectos fundamentales. La prueba de la pérdida en sí misma, la prueba de la causa que da lugar a la pérdida y la prueba del daño económico sufrido. La naturaleza de cada daño a probar
la naturaleza de cada hecho a probar define cuáles son las pruebas que van a ser pertinentes y conducentes a los fines de la demostración. En razón de la singularidad y el confinamiento y el teletrabajo, es muy probable que la mayoría de los medios probatorios que se van a utilizar en estos momentos consten en medios digitales. Esos documentos tienen valor probatorio de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Mensajes de Datos y Firma Electrónica. Pero además el Código Orgánico Tributario en los artículos 34, 132, 135, 148, 172.3, 193.7, 201.11, me parezco a los que narran las estaciones de radio, 212.7, 217 parágrafo primero, 220.5 y 223.4 regulan o tienen relación con el tema de la prueba digital en materia tributaria. Y además tenemos otras leyes que refuerzan la importancia y valor de la prueba digital, tales como los artículos 6.1, 9, 11, 151 y 164 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, los artículos 6, 8.3, 8.6 y 26 de la Ley de Infogobierno y los artículos 2, 25, 68, 75.13 y 75.15 de la Ley de Registro y del Notariado. Bueno, muchísimas gracias. Luis, muchísimas gracias por tu presentación. De verdad que nos parece que abarca este tema de las pruebas, de las pérdidas y sus pruebas. Luis, en un ámbito donde además yo creo que presenciamos una importante patología en términos de el reglamentista ha introducido normas de carácter innovador, en el sentido que tenemos dos regímenes distintos, uno el previsto en la ley y otro en las normas reglamentarias, ¿no? Lo cual constituye, a mi manera de ver, un importante elemento de inconstitucionalidad. Pero bueno, Luis, te voy a un poco hay muchísimas personas, Luis, que expresan tus saludos y tu admiración. Por razones de tiempo las voy a obviar, pero te saluda Francisco Curcio, Gustavo Zambrano, Gloria Alicia desde Bogotá. Francisco Curcio hace una pregunta que toca incidentalmente el tema de tu conferencia el día de hoy, pero alude a una de los debates que has tenido en tu cuenta de Twitter, Luis. Francisco Curcio dice lo siguiente, esta pregunta respecto al impuesto a los grandes patrimonios, ¿qué cree usted que va a suceder? Pues los flujos de efectivo han disminuido en las empresas y por otra parte, a pocos días de presentar la declaración estimada del impuesto sobre la renta, ¿qué recomendación nos podría dar o no sobreestimar el impuesto sobre la renta? Yo creo que la última parte de la pregunta viene vinculada a que ese contribuyente que está por presentar su declaración estimada debe estar acusando unas pérdidas fiscales producto de la pandemia, ¿no? Sí, bueno, naturalmente. El tema del impuesto al patrimonio, sinceramente, es dramático, ¿no? Yo soy un enemigo acérrimo de ese impuesto porque me parece un impuesto absolutamente antieconómico, que es una locura que un impuesto semejante se haya instaurado en Venezuela en la situación en la que estamos y que describí al inicio de esta exposición, ¿no? En el tercer país más pobre del continente americano, entonces tenemos un impuesto a los grandes patrimonios que encima se aplica a las personas jurídicas, lo cual es una excepción a nivel mundial. Deben haber muy pocos países que apliquen este impuesto a las personas jurídicas, porque como lo he dicho en varias oportunidades, en el caso de una persona natural, la tenencia de una cantidad de bienes son un índice, un reflejo o una manifestación indirecta de capacidad contributiva, porque bueno, una persona que acumula muchos bienes, bueno, sería extraño que fuera pobre, ¿no? Pero en el caso de las empresas no es así, porque esos bienes están afectados a una actividad económica, y si esa actividad económica está paralizada, está detenida, cuando el contribuyente paga el impuesto, lo que hace es detraer de su patrimonio para entregarlo
a la administración tributaria, con lo cual el impuesto está teniendo un efecto confiscatorio, ¿no? Por ahí alguien me dijo, bueno, pero la ley es clarísima, la ley no regula la actividad económica ni la obtención de renta, sino la tenencia del patrimonio. Bueno, pero es que precisamente ese es el problema. Y entonces esa persona misma me decía, bueno, pero es que eso es así en todas partes del mundo. Bueno, sí, pero por eso es que normalmente se aplica a las personas naturales y no a las personas jurídicas, no a las sociedades de comercio. Entonces me citaban el ejemplo de Colombia. Bueno, pero precisamente Colombia no lo aplica a las personas jurídicas, no lo aplica a las compañías, lo aplica a las sociedades extranjeras solamente. Entonces, bueno, yo por supuesto no voy a estar diciendo aquí que la gente no pague el impuesto al patrimonio, porque yo no puedo estar haciendo convocatorias generalizadas a que la gente incumpla las leyes tributarias. Habrá que pagarlo, pues, pero que el impuesto sea constitucional o no, eso es otra cosa, ¿no? El impuesto, en mi opinión, es radical y absolutamente inconstitucional y no tengo la más mínima duda al respecto, y un tribunal imparcial podría perfectamente declarar esa inconstitucionalidad. En cuanto se refiere al tema de la estimada, bueno, este es otro drama que vamos a enfrentar. Yo creo que los contribuyentes ordinarios que tienen que presentar la estimada ahora pagarán la primera porción y meterán un escrito diciendo que no van a, pero es un hecho absoluta y recontranotorio que no van a tener los mismos ingresos que el año pasado, salvo las excepciones de los supermercados, las farmacias, etcétera. Aquí todo el mundo está absolutamente impactado desde el punto de vista económico con ocasión de lo que ha ocurrido. De eso no puede haber ninguna duda, ¿no? De manera que en la presentación de la estimada habrá que proceder de esa forma, ¿no? Sí. Te felicita Marco Pieraldi, Carolina Escalona, Gustavo Zambrano, que consecuente ha sido de estos encuentros tributarios. Te envía tus felicitaciones, sus felicitaciones, y te pregunta lo siguiente, doctor Fraga, ¿qué opinión le merece las pérdidas sufridas en las sesiones de créditos fiscales, valor de descuento a los fines del cálculo del impuesto sobre la renta? Bueno, yo creo que el que tiene que hablar de eso eres tú, Juan Carlos, porque el hombre que ha escrito sobre eso, precisamente el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, que le cedo la palabra para que responda a eso, ¿no? Yo opino que como él, que esas pérdidas son deducibles. Absolutamente, absolutamente. Como el crédito tributario, el crédito fiscal, como cualquier otro crédito, puede tener un valor de intercambio distinto a su valor nominal y se cede en atención a las necesidades de efectivo, de flujo de caja de los contribuyentes, los cuales acusa una pérdida. Y un poco la insistencia de tu exposición y de las tesis de Juan Corodi y de Serviliano a este respecto, que el impuesto sobre la renta debe reflejar la auténtica capacidad contributiva de los contribuyentes y todos aquellos quebrantos sufridos a propósito de la producción del enriquecimiento deben ser tomados en cuenta. Lo contrario no es gravar el neto, es acercarnos más a una suerte de ingreso bruto, ¿no? Sí. Yo creo que lo dije al principio, creo que ese es tu trabajo que está en la revista de Derecho Tributario número 110, ¿correcto? Correcto. Y bueno, mire, aquí le voy a decir algo que lo quería decir al principio, pero se me olvidó, ¿no? La BDT anticipó años luz a la pandemia y tiene una biblioteca digital extraordinaria. No sé si eso es algo que ocurre en otros países. Sinceramente, ahora que he estado buscando tanta información por internet, pues sinceramente he encontrado mucho egoísmo con el tema de las publicaciones. La BDT tiene una biblioteca extraordinaria donde hay una cantidad de información. Para empezar, la revista de Derecho Tributario completa desde el número 1, ¿no? Entonces ahí tienen una fuente extraordinaria de información, y en ese tema específico de las pérdidas en las sesiones de créditos fiscales está el trabajo de Juan, que lo pueden consultar ya, pues eso está ahí. Muchas gracias, Luis, por tomarme referencia. Mira, mi amigo y también escritor de las pérdidas, Juan Corodi, te lanza un rabo de cochino, ¿no? No me extraña. Sí. Juan te Que pregunta. le responda a él.
Juan te pregunta, felicitaciones Luis, excelente posición. Las crisis económicas no configuran un estado de circunstancia que genera una forma distinta de interpretar las normas fiscales. Bueno, por supuesto. A ver, yo, yo, yo soy de los creyentes que, bueno, y no es ninguna idea original mía ni nada por el estilo, ¿no? El derecho es una ciencia social y si el derecho no se adapta a los cambios sociales está muerto. Pues el derecho no es una institución rígida, ¿no? Es una institución que tiene que irse adaptando, ¿no? Entonces, dentro de la interpretación de las normas y el derecho tributario precisamente es, digamos, muy sensible a los cambios económicos. El derecho tributario admite la interpretación económica, ¿no? Y el Código Orgánico Tributario lo establece perfectamente. Entonces, si el derecho tributario admite la interpretación económica de las leyes tributarias, ¿cómo es posible que los fenómenos económicos, y sobre todo los fenómenos económicos de escala global, o que tienen un impacto tan brutal como el que ha tenido la pandemia COVID-19, no van a ser tomados en cuenta en la interpretación y aplicación de las leyes tributarias, ¿no? Yo aquí no me voy a meter en las honduras de la teoría general del derecho, porque creo que por ahí anda el especialista en el asunto que es Serviliano, pero yo creo que eso es algo que es indiscutible. Sí. Marco Pieraldi, Luis, te hace la siguiente pregunta. Dice, profesor, las pérdidas por deterioro que se generan, por ejemplo, en bienes inmuebles, por la ausencia de generación de ingresos de estos bienes, serían deducibles a los fines de la determinación de los enriquecimientos. Bueno, si son bienes, lo que pasa es que la regulación de la ley de impuestos sobre la renta se refiere a inventario y activo fijo, ¿no? Y a la afectación de esos bienes a la producción del enriquecimiento, ¿no? O sea, en la medida en que esos requisitos se cumplan, las pérdidas derivadas de los mismos serán deducibles, ¿no? Bueno, Luis, siguen las felicitaciones, pero no quisiera extender más nuestra reunión de hoy. Queremos nuevamente, Luis, agradecerte tu presencia con nosotros hoy. De verdad que clarísima tu exposición y queremos invitarlos a los que se incorporaron en el curso de la reunión de hoy, expresarles que la próxima semana tenemos un invitado internacional, en este caso una invitada, Catalina Hoyos, de Colombia, quien estará acompañándonos para conversar sobre las novedades en relación con la tributación en el marco del comercio electrónico. Creo que es un tema importante, además escuchar un acento distinto en este contexto de nuestros encuentros tributarios. Luis, muchas gracias a todos por su consecuente asistencia. Nos vemos la semana que viene. Saludos. Buen Muchas provecho. gracias. Gracias, Luis. Muy bien. Chao.